Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? El Señor Jesús los bendiga. Davidito, ¿cómo estás? Bendiciones y gracias a Dios. Qué Nuevamente por acá. Gracias al Señor. Sí. Una semanita más de vida, de salud, de todas las cosas que nos hayan pasado, sean buenas, sean malas, regulares. Gracias a Dios por ellas. Aquí están. Vamos a ver. Y hoy con un gran tema, pero antes que todo, vamos a hablar de algo. Amén. Amén. Vamos a invocar la presencia del Señor. Sí, Señor, gracias porque sabemos que donde está tu presencia, Señor, ahí hay bendición, ahí hay paz, y donde tu presencia está, Señor, tú hablarás a nuestras vidas. Hoy queremos honrarte, queremos glorificarte una vez más. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú de una u otra manera hablas a nuestras vidas para que nuestras vidas sean edificadas, sean exhortadas o sean corregidas por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que tú hablarás a nuestra vida una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Espero que todos se encuentren muy bien, que haya sido, como les repetí, como les dije ahorita, una semana muy bendecida, Tao. A todas las personas que están pasando por dificultades, hoy quiero en especial saludar a Mario. La situación anda un poco mal. Sí. Dios es bueno, Mario. Y como siempre decimos, Dios es el Dios De lo Dios imposible. de lo imposible, y Dios es el Dios en el nacimiento, Amén. y es el Dios en la vida, y es el Dios en la partida. Así Entonces, es. ánimo, mi hermano, que el Señor Jesús te dé toda la fortaleza, toda la sabiduría para saber llevar este momento que está pasando. Sé que hay gente a tu lado que te está dando la mano, y el que siempre está al lado de nosotros, el Señor Jesús. Así que ánimo, hermano, con este proceso, que el Señor Jesús te bendiga y te guarde, y vamos a seguir orando por vos. ¿Listo? Y a Amén. todas las personas que están enfermas, Claro que que sí. el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca y les ayude día a día a seguir adelante. Entonces, bueno, vamos hoy a hablar de un tema, Tao. Yo no sé si vos alguna vez te han preguntado, yo creo que sí, te han hecho esta pregunta o algo. Hay gente que a uno le pregunta muchas veces, ¿cómo así que Dios le habló? ¿No te han hecho la pregunta a vos, Tao? Y es ¿Cómo habla Dios? Y es que ¿cómo habla Dios? ¿Y cómo es la voz de Dios? Sí. ¿Qué dijo? ¿O cómo es eso? Sí. ¿No te han hecho la Claro, pregunta, Tao? claro que sí. Y es más, yo creo que nosotros nos la hemos hecho Ujú. en algún momento de la vida. Entonces el título del programa de hoy, Cuando Dios nos habla. Entonces toda la gente, o gran cantidad de la gente, Tao, cree o piensa que la voz de Dios es audible, así como vos y yo hablamos. Ujú. Y en realidad el Señor habla de unas maneras que ahorita vamos a ver, pero de diferentes maneras. Claro. Se manifiesta de diferentes formas. ¿Y cuál es la mejor manera para el Señor hablarnos a nosotros? Su palabra. Ahí está, la escritura. En estos tiempos, bueno, pues de las escrituras. Si nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento, cuando el Señor hablaba a los profetas, era una voz audible, porque Claro. nos dice la escritura. Era en ese tiempo. Ahora, después de que Cristo vino acá, nos dejó a nosotros todo lo que es la Manual. Biblia, Ujú. todo este manual completo, que eso es lo que significa la palabra Biblia. La Biblia es un conglomerado de libros que van ahí juntos. Sí. Entonces, hay libros desde el Génesis Hasta el Apocalipsis. el Apocalipsis, Ujú. y es una gran era que no es acorde, como decir yo empecé a escribir este libro y te lo dejé a vos. No, es una escritura inspirada por Dios, Ujú. pero escrita en diferentes momentos de la vida. Claro. Diferentes personajes. El que escribió no se conoció mucho No, con para el nada. otro. Diferentes años. Exacto, pero todos son porque siempre el Señor dejó ahí eso para que siguieran escribiendo. O sea, Ujú. siempre hubo una palabra ahí. Claro. ¿Por qué? Porque para este tiempo esto es lo que a nosotros nos guía. Sí. Entonces eso es lo que la parte más importante para que el Señor nos hable de las escrituras. Amén. Pero vamos a leer hoy, vamos a ver varias cosas, y vamos a leer ahora en este momento cuando a un profeta el Señor le habló, y vamos a explicar varias cositas para que entendamos, para que pongamos en contexto de lo que pasó en ese momento y lo traigamos al hoy para que vamos entendiendo cómo el Señor nos habla. Ujú. Entonces está en Primera de Samuel. No, está mal, estaba estudiando y en este momento me corrigieron. No se dice primera, porque no es una carta, es un Exacto, libro. un libro. Entonces es primer libro de Primer Samuel. libro. Ujú. Primer libro de Samuel, Sí. capítulo 3, versículo 1
al 10. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni palabra de Jehová, y que le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Bueno, Tavo, aquí sí es audible. Claro. Ahí sí fue audible. Sí. Estamos hablando que es el libro de Samuel hace muchos años, y que Samuel fue el profeta de Dios, uno de los profetas de Dios. Sí. Profeta que ungió a David, que ungió a Saúl, un profeta que en su tiempo era palabra de Jehová puesta en Samuel para el pueblo de Israel. Entonces aquí Samuel apenas está empezando, Samuel apenas está llegando. Jovencito. Sí, Samuel es hijo de Ana, ¿verdad? Sí. Ana va y ora y ora y ora y ora, pero Ana dice que cuando, eso cuenta la historia, está en el libro de Samuel, cuenta que cuando ya quedó en embarazo, ya dijo, ella no podía tener hijos. Entonces ella le pedía mucho al Señor y decía que si queda en embarazo, ella se lo ofrecía. Y eso hizo. Entonces ya nació Samuel, y Samuel se quedó en el templo. Claro. Ana lo amamantó y ya después se lo llevó allá y quedó con Elí, que era el sacerdote de Elí en ese entonces. en ese tiempo. Entonces ahí estaba Samuel, pequeñito. Dice que Samuel no escuchaba, no había todavía conocido la palabra de Jehová. Entonces vamos a mirar varias cosas ahí, Tavo. Dice la escritura que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Sí. Un tiempo de silencio, donde no había, como dice la escritura, no había visión, no había profeta que diera a conocer al pueblo de Israel las directrices que Dios estaba mandando que hiciese en ese entonces. ¿Por qué escaseaba la palabra de Jehová? Porque el mismo pueblo estaba en una terquedad, en idolatría total, estaba perdido, no quería saber nada de Dios, y entonces la palabra de Jehová no aparecía por ningún momento, por ninguna parte. Traigámoslo al año 2023. Hoy no escasea la palabra de Jehová. Hoy que la gente no lo quiere escuchar, tiene es por otra todas cosa. partes. Exacto. O sea, en este momento no es que escasee, no, porque de una u otra manera está. Acá está. Exacto. Acá está. En diferentes lenguajes, de diferentes maneras, En traducciones, en versiones distintas, más entendibles, nueva versión internacional, Reina Valera nueva, lo que usted quiera. Claro. Para que usted entienda, Morel, pues la gente no quiere. ¿No quiere qué? Escuchar. Es que cuando uno dice, pues que qué pereza leer, pero yo quiero que Dios me hable, usted no se contradiga. Si usted quiere que Dios le hable, una de las cosas es empezar a leer y buscar acá. Entonces dice que escaseaba ahí la palabra en el tiempo. Hoy en día no escasea la palabra, Tavo, pero la dureza del corazón en ese tiempo es muy parecida a la dureza de este. Claro. Muy parecida, Tavo. Sí. ¿Por qué? Porque la gente de hoy está empecinada en buscar cosas que este mundo le ofrezca, en deleitarse en esto y no deleitarse en la presencia del Señor. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Volvámonos al tiempo de donde Samuel. Elí, que era el sacerdote, era el encargado, pero estaba haciendo las cosas mal. Sus hijos,
estaban haciendo Sí, lo sí. indebido Ujú. ante los ojos de Jehová, y Elí sabía, Sí. pero Elí dejaba. O sea, el que estaba a cargo de poder dar un ejemplo del Señor no estaba haciendo las cosas bien. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Tenemos que llevar, somos cartas leíbles, dice Pablo. Tenemos que llevar el que nos vea tiene que sentir que nosotros, que el Señor está en nosotros. Pero hoy en día, ¿qué pasa, Tavo? Se manifiestan tantas cosas que en verdad no son creíbles. Y de hecho, el misma escritura dice ahí, Freddy, de que en los postreros tiempos muchas personas, ¿verdad?, se amontonarán para escuchar la palabra. Pero es conforme a las necesidades, conforme a sus pasiones o deseos. Entonces, si hay una de las grandes virtudes que hoy en día nosotros podemos gozar, es que hoy en día no escasea esa palabra. No. Pero como hay un principio, o vamos a decir un factor que prácticamente es lo que hace que se oscurezca o se aparte o se aísle la persona, es la dureza de su corazón. Y ese factor, ¿qué es lo que ha llevado que ese corazón se endurezca? Porque si hay muchas cosas, o sea, vemos tantos factores que por el hecho de que un corazón se endurezca, tiene que haber, decía la misma escritura, es que se hemos apartado. Y el apartarse tiene que ver con tantas cosas que hoy en día este mundo nos ha ofrecido para nosotros empeñarnos, enfocarnos en lo que es del mundo, más nos apartarnos de Dios. Así está. Se endurece el corazón del hombre, como estaba duro el corazón del pueblo en ese momento. Pero también en ese momento, los ministros de ese momento, que era Elí, no estaba asumiendo la responsabilidad que tal. No estaba haciendo las cosas correctamente. Uh-huh. Entonces, Elí no estaba dando un ejemplo para que el pueblo supiera guiar. ¿Qué veía el pueblo? Que los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana, Claro. se despilfarraban la plata, hacían lo indebido, corrompían el templo, corrompían todo lo que... Sí. Entonces, el pueblo que veía, y nosotros qué vamos a hacer acá. Claro. Hoy en día pasa lo mismo. Sí. O sea, hoy en día los ministros que tienen la potestad de guiarnos, de llevarnos, han decidido coger el evangelio, coger la palabra del Señor, y perdón la palabra que voy a utilizar, Sí. perdón, pero la han prostituido, Claro. o sea, la han colocado de manera tal que acomodan a un montón de cosas que no tienen nada que ver. O sea, volvemos a lo mismo, vamos a la prosperidad, vamos a la siembra y la cosecha, vamos a esto, o sea, una cantidad de cosas que alejan a la gente para que puedan entender a fondo y escuchar bien la palabra del Señor. Sí. Entonces, al igual que Elí, hoy en día la responsabilidad de nosotros, por eso nosotros, esta conexión a Jesús hace parte de eso, de llevar un poquito la palabra de una manera clara, Amén. tácita, lo que diga la Escritura, Claro. e ir explicándola poco a poco para que la gente lo entienda. Por supuesto. Porque eso es una manera también de que Dios habla. Entonces, cuando el corazón se bloquea y se pone como una piedra, es porque lo que lo ablanda, que es la palabra, no está en la persona. Entonces, ¿escaseaba la palabra en ese tiempo? Sí. ¿Escasea hoy en día? No escasea. Hoy hay mucha palabra. Hoy lo que escasea es quién busque la palabra. Sí. Eso es una gran diferencia. Claro. O sea, hoy se puede... ¿Cuántos servicios, cuántas iglesias hay hoy en día, Tavo? Sí. Bueno, y eso contando acá en Occidente, que se puede leer las escrituras libremente. Libremente. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Vaya por Oriente. No. Ahí sí es verdad que las Vaya, restricciones son totalmente. Que eso es uno de los motivos por que el Señor no ha venido por su iglesia. Sí. Porque millones de personas no Que han aún- podido Sí. saber de esto. Sí. Y nosotros que tenemos el privilegio, que vamos a eso, lo recibimos por descarte, porque nosotros somos gentiles. Sí. O sea, el pueblo de Israel no quiso recibir la palabra y nos la dieron a nosotros. Así. Como dicen por ahí, lo regalado, la gente como que no lo valora más. No Sí. valoramos que No se valora en verdad. no se valora lo que el Señor hizo por nosotros y que nos dejó esto para el beneficio de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras generaciones, de los que vienen, hijos, nietos. Pero no valoramos
eso. O sea, queremos dejarle a nuestras familias casa, carro, beca, plata en el banco. Eso queremos dejarle. Pero lo más importante, Sí, la herencia incorruptible. esta Ujú. no la queremos dejar. No, Sí, y la tenemos ahí. claro. Con simplemente abrirla y hojearla, sabemos que directamente no solamente vamos a conocer el carácter, el propósito que Dios tiene para con nosotros, sino esas verdades que el por qué y el para qué. Dios es Dios y nosotros somos lo que somos. Así es. Es que si nosotros fuéramos un poquito obedientes, ¿no? Solo esa palabra, vos lo dijiste una vez en uno de los programas, la obediencia, si nosotros fuéramos obedientes con el Señor, creo que nosotros viviríamos en constante comunión con Él. Sí. Constante comunión. Ujú. O sea, no habría necesidad de decir cómo habla Dios, porque todos los días sabríamos cómo habla Claro Dios. que sí. Todos los días sabíamos Ujú. cómo habla Dios. Otro pasaje, otro versículo que hay ahí en esta lectura dice, ¿cómo habla Dios? No, ese no lo dice ahí, es una pregunta. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habló a Samuel? Sí. ¿Cómo habló a Samuel? Audiblemente. Audible. Se escuchó. Audible. A Samuel lo habló Sí. audible. Samuel escuchó Sí. hasta que al último dijo, habla que tu siervo escucha. Sí. Entonces la gente hoy en día, muchos, queremos que el Señor nos diga eso para nosotros contestarle eso. No, pero es que habla, Señor, que tu siervo escucha y obedece. Si yo estoy aquí leyendo las Escrituras, si el Señor acá tiene promesas para mí, Ujú. yo las leo. Acá yo estoy escuchando la palabra del Señor. Si me la lees vos, Gustavo, Ujú. es palabra de Dios por tu boca, pero es de Dios. Claro. Así dice el Señor. Exactamente. Que era lo que decían los profetas en la antigüedad. Ujú. El profeta en la antigüedad, cuando le llegaba la palabra de Dios a un profeta, él no decía, Así digo yo. así digo yo. Ujú. No. El Señor Así dice el Jehová. Señor. Exacto. Así dice Jehová. Ujú. Así dice Jehová. Sí. Siempre era. Esa era la Total. manera. Por la línea que debían andar. Y si yo hoy te digo, así dijo Jesús, eso es palabra de Dios, no es palabra de Freddy. Sí. Es así. Así nos habla el Señor. Escrito está. Escrito está. El mismo Jesús se lo manifestó a Satanás cuando fue tentado, ¿verdad? Por cuando le dio a dar a conocer todas las escrituras, pero Jesús le dijo, escrito está. A Samuel le habló en voz audible. ¿Cómo nos puede hablar a nosotros también? Hay esa voz interna. Ujú, Hay una voz interna. Cuando Y uno anda en espíritu. comunión, exacto. ujú. Cuando uno anda en comunión con el Señor, está esa voz interna que le habla a uno. Claro, Pero usted tiene que estar en comunión. claro. Porque si no, esa voz interna le puede hablar otra cosa, Tavo. ¿No? Sí, Es que, ¿qué dice la escritura? Que engañoso es que. el corazón del hombre. Bueno. Y perverso como él, ¿quién lo conocerá? Entonces, esa voz interna hay que tener mucho cuidado. Sí, Porque es que a veces Dios me dijo. No, No, eso yo esa palabrita, Tavo, sí. esa palabrita yo sí. Hay que ponerla en Yo la mente. yo eso no. Yo personalmente, Sí, yo sí. personalmente. No, Dios me dijo que te dijera, Tavo. No. Vos nunca vas a escuchar, ni la hermana Lidia, ni ustedes van a escuchar que yo les diga, Dios me dijo que les diera esto. No, yo le digo lo que está escrito en la Claro, Biblia. escrito está. Ya, Claro. ya no le voy a poner ni añadir. No, Tratamos no. de explicarle de una manera coherente. Y que es la manera correcta como se debe hacer Sí. las cosas. Pero Dios me dijo, Ujú. Dios me habló. Sí, No. La escritura sí. sí, Que Dios me pueda hablar por medio de otra persona. Amén. claro. Pero también tenemos que tener en cuenta si lo que yo te estoy diciendo Está corroborando está con la acorde palabra. con la palabra. Claro. Porque si no, Mm, mm. tampoco Ese es. Dios me dijo. No, ese no. Porque las mismas escrituras nos lo dicen, probar los espíritus. Porque muchos hoy en día parecerán como ese Dios me dijo. Pero sabemos que hay tres voces: la voz interna, la voz de Dios y la voz del enemigo. Y a veces uno cree que eso es traído de Dios. Ajá. Y no es traído de No, Dios. para nada. Es traído de unos frijoles que me comí en la noche. fue Me esta cayeron noche que mal. estuvimos ahí. Me comí unos frijoles bien cargados con bastante arroz y chicharrón. Ay. A las 10 de la noche me cayeron pesadas. El otro día Dios me dijo. No, Pero Dios ¿qué no te me iba a dijo. decir? Sinvergüenza. Cuida tu templo.
Dios no le dijo, usted lo que No. le cayeron fue mal, fueron los frijolitos. Por supuesto, Pero claro. ahí uno tiene que tener mucho cuidado, Tavo, en ese Dios me dijo. Sí, y es tanto así, lo vemos ahí en el pasaje que acabamos de leer y está allí en Samuel, Freddy, cuando el mismo Samuel va a Elí, al sacerdote, y le dice, mande Señor, o sea, ¿para qué me llamó? Él mismo, en la primera vez, dice, wow, si esta persona, si este joven que está ministrando en el templo y viene a mí yo siendo sacerdote, el guía, yo le puedo dar palabra en el momento y creo que congraciarme con él y bueno, sí. La segunda vez, la tercera vez ya viene que la diferencia, que esa voz no era de parte de él que estaba escuchando, sino de parte de Dios. Y él llega y le dice, eso es Dios. Dicen los estudiosos, Tavo, en esta parte ahí que dijiste eso, Ujú. viéndolo eso, acá me voy a volver, cuando dice que ministraba, y aconteció que cuando el día acostaba en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ujú. Dicen los estudiosos de la Biblia que esa partecita ahí no es que Eli ya se estuviera durmiendo, No, sino que Eli ya no estaba viendo No. nada, ni en lo espiritual ni el en nada. vencimiento ya estaba Ya a punto de Eli impartir. estaba a punto de irse, Ujú. y aparte que estaba alejado Claro. de todas las cosas de Dios porque estaba permitiendo que todo lo Ujú. corrupto estuviera entrando. Entonces los estudiosos de la Biblia dicen que Eli, esa parte que hay ahí que dice que ya los ojos, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, era porque en realidad espiritualmente ya estaba Sí. no solo durmiéndose y ya a punto de irse, sino que espiritualmente ya no tenía nada para Sí. darle. Por eso lo que vos decís, Sí. pues claro, cuando llega Samuel le hubiera cogido y aprovechado Ujú. a decirle a, Administrarle de su parte. no se sabe porque la Biblia no nos dice cuántos años tenía Samuel en ese momento, pero dice que era un niño. Era un niño, un joven, exactamente. Era un adolescente. Se presume que para esa época, averiguando, indagando, tenía más o menos 12, 13 años. En esa edad. Samuel. Ujú. Si Samuel viene con esa, y Elí sabe que es Jehová el que ¿Quién está llamando, hablando? Llamando. es que el hijo es muy terco. Claro. Por eso murió como murió. Sí. ¿Por qué? Porque no quiso abrir su corazón, Tavo. Entonces esa partecita ahí me causaba esa parte. Y volviendo ahí donde estábamos, Tavo, cuando decimos que nosotros, el Dios me dijo, o lo que yo siento, Ujú. porque vamos a convenir nada. Eso es muy bueno, ¿cierto? Eso es muy bueno uno levantarse y decirle a la hermana Lidia, uno cree ser profeta. Ujú. Vea que Dios, yo siento de parte de Dios, Sí. decirle a usted, hermana, que usted va a hacer, va a tener billete. Ujú. Eso es muy bueno. Porque vemos la necesidad que está pasando Y va quizás en el y momento. de pronto Ujú. le cae billete a la hermana. Ah, no, usted es el profeta. Claro, con la razón. Pero es mi intuición, Sí. es mi deseo. Pero no quiere decir que sea palabra de Dios. Ujú. No quiere decir que eso sea palabra de Dios. Y entonces ahora cambiándolo un poco, tomando el ejemplo de por la necesidad que tenga quizás económica, pero ¿qué le diría entonces a una persona que tiene todos los recursos económicos? ¿Cuál sería la palabra correcta entonces para él? Ahí sí sería maluco, usted se va a enfermar. No le va a ir a decir porque ya lo echa enemigo, ¿sí me entiende? Claro. Entonces, Entonces hay conveniencias muchas veces que la persona esa es la quiere. palabra, Dios. conveniencia. Sí. Conveniencia. Y hay gente que quiere quedar bien Sí. con el hombre Más diciéndole con Dios, mentiras a Dios. Que es lo que hablamos del tema pasado. Exacto. Ujú. O sea, A quieren Dios quedar no bien. podemos engañarlo. Sí, quieren quedar bien con el hombre, quiero quedar bien con la hermana, Sí. diciéndole, hermana, vea, le va a ir bien esto, el Sí. Señor me dijo, me hizo sentir esto. No, y el hermano tan ungido, Sí. el hermano Gustavo, el hermano Freddy ungido, queremos quedar bien. Pero estamos mintiéndole a Dios, porque a mí el Señor no me dijo nada, eso es una cosa que yo quiero que a ella le vaya bien, eso es distinto. Oraré, Sí, voy a orar. A comentarle algo para que veamos qué es lo que sucede y que hoy en día no está nadie está exento de tantas cosas. Me decía un amigo o hermano también que él cuando se convirtió al Señor, había un pastor de él que decía cuando había una conveniencia de parte de él llegaba a la casa y decía, siervo de Jehová, Dios te bendiga y Dios te ha prosperado. Claro, sabía que tenía hambre. Yo sé que el Señor te ha puesto y me ha traído aquí para ser transmisor de lo que tú me vas a entregar a mí. Imagínate. Y es que buscan las palabras, sí. Tavo. O sea, el engaño y la transversión de esas palabras para buscar algún beneficio personal. Entonces, hoy en día,
Por eso dice la Escritura, probad esos espíritus, porque muchos engañadores han salido y están entre vosotros. Y eso que estás diciendo, Tavo, va acorde a lo que vamos a hablar enseguida, que vamos a buscar, puede separarse también en la Biblia. Cuando uno, de la misma manera que yo puedo hablar de parte de Dios, al mismo instante puede entrar Satanás a hablar. Claro. Al mismo instante. Y en la Biblia hay una parte que es así, y la vamos a leer. Mateo 16, 13 a 23. Sí. ¿A quién le pasó? Pues, A Pedro. A Pedro. Claro. ¿Y le pasó con quién? Con Con el mismo Jesús. Jesús. Con Jesús. Y vamos a leer para que vean que no es así, que no es Sí. mentiras. Dice, Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 23. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntando a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías y alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataré en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen quién era Jesús el Cristo. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto aconteza. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Sí. El ¿Está mismo viendo? Jesús confrontando a Pedro en el momento. ¿Está viendo? Sí. Antes le dice, bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios. Padre. Lo que Pedro está diciendo era porque el Señor, Claro. porque Dios se lo había puesto a Pedro. Sí. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, y ahora le dijo todo lo que le dijo a Pedro. Sí. Pero luego Pedro le dice, no, apártate de mí, Satanás. Quiere decir que cuando Pedro va y le dice al Señor eso, ya Pedro no lo hizo guiado por Dios, no. sino Por sus deseos. por sus deseos. Ese era el deseo Sí. de Pedro. Cuando el deseo de nosotros entra a dominar en eso, No, totalmente. empezamos nosotros a hablar desde nosotros. Así mismo es. Desde nosotros. Y ahí cuando hablamos desde nosotros, engañoso es el corazón. Porque ya los deseos son de nosotros. Por eso ese ejemplo es claro. Y fue con Pedro, Claro. el gran Pedro. O sea, y entonces nosotros, ¿por qué a veces queremos jugar a eso, Tavo? Por eso mismo. Porque pasaba aquí con Jesús, porque ya él le había manifestado de qué manera él le iba a padecer. Y Pedro, escuchando eso, quiso decir, no, pero tú puedes detener eso, Señor. Ese propósito que no se ha alcanzado para ti. Tú viniste para que nosotros pudiésemos compartir contigo. ¿Y cómo te vas a ir de esta manera? Entonces, no conociendo el propósito por el cual Jesús había venido. Exacto. Por eso entonces él no quiso, sino que le dio a entender y le abrió los ojos del entendimiento al mismo Pedro, a muchos de los que estaban allí. ¿Con qué razón? Y al mismo Satanás lo confrontó. De que pase lo que pase, él iba a cumplir el propósito para el cual había venido a esta tierra. Amén. Pero pasó de hablar lo que Dios le había puesto, a hablar lo que Satanás también quería que Sí. hablara. Porque el Señor le dijo, apártate aquí, Sí, apártate de mí, apártate. Satanás. Sí. No le dijo Pedro. No, Él no le dijo Pedro. no. El Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Claro. O sea, Pedro, la primera vez que le dice al Señor, se lo dice porque Dios se lo reveló. Amén.
Pero la segunda, Satanás era el que estaba hablando ahí. Sí, sí. Y se oía bonito, Claro. porque es que no dijo nada malo. Ujú. O sea, Pedro no dijo nada malo. Pedro dijo algo compasivo. Exacto. Pero el Señor dijo, no, es que es necesario que yo pase eso. Satanás es el que no quiere que yo pase eso. Claro, así mismo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces nosotros a veces encontramos gente así, Ujú. que nos van a hablar muy bello, Al oído. al oído, Ujú. para endulzarnos, Eso. para cosas que nos La gustan, dulzura. que nos agrade, Ah. que sea esto, Ujú. que sea bueno. Pero lo que tenía que decir, Señor, vas a pasar eso, pero es necesario que lo pases. No te preocupes que nosotros vamos a estar acá. Eso era, pero ahí Satanás fue el que entró a hablar en el corazón de Pedro. Sí. Y así pasa con nosotros. Claro, y si vemos uno de los profetas que realmente fue claro y enfático y frontal, lo podemos decir así, Juan el Bautista. Lo daba a conocer, sin pelo en la lengua, como decimos mucho, ¿verdad? Pero daba a conocer lo que era la palabra y lo que era y llamaba que tenía que llamarlo por su nombre, lo llamaba. Tanto así que le costó su cabeza por confrontar a ese entonces, al gobernador en ese entonces. Por confrontar y porque él decía lo que era. Claro. Y era de parte de Dios. De parte de Dios. Él nunca se acomodó. Pero él sí no acomodó. Porque si lo digo mal, entonces se me van a ir. No me vuelven a escuchar. Y después entonces, ¿cómo vamos ya a quedar? Me he hecho enemigo a esta gente. Si le digo esto, no, hay que decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Decía un pastor, él decía, es preferible que Dios me diga, te pasaste, a que me vaya a decir, te faltó. Sí, es mejor no pasarse. Sí. Es mejor pasarse, lo que pasa es que la gente no entiende eso. Y hoy en día, volvemos a lo mismo que hemos hablado siempre. Esto se vuelve en un montón de clubes sociales. Sí. Donde la gente tiene que estar cómoda. Bongo, like. Aquí me entienden, cómoda. Yo vengo así de tal manera y me aceptan como tengo que ser. Hay que tener tres cosas para entender, que debemos entender para cuando Dios nos habla. O cuando Dios nos habla. Sí. Uno, primero, siempre debemos juzgar lo que creemos que Dios puede estar diciéndonos con lo que ciertamente nos ha dicho la palabra en la Biblia. Dios nunca contradice su palabra. Para nada. Eso es lo primero. Sí. Hay una palabra ahí que tocaste, que es juzgar. Uh-huh. O sea, un juez, ¿qué hace? Dictamina, escucha, para después dar su veredicto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Pero igualmente ustedes que están escuchándonos en este momento, total, ustedes están juzgando. Igualmente darán conclusiones de acuerdo a la palabra. Eso es lo que le decíamos. Uh-huh. Nosotros estamos hablando con respecto a la palabra. Por eso siempre venimos con la Biblia. Siempre traemos los versículos, los leemos, les decimos en qué parte está para que usted lo lea, para que usted lo siga. Y corrobore. Y lo corrobore. Uh-huh. Entonces, lo primero es que debemos juzgar lo que creemos que Dios está diciendo, pero hay que confrontarlo en base a la palabra. Con base a la escritura. Sí. Si algo de lo que se hable o me digan, por eso usted no puede andar diciendo por allá todo amén. No. Usted no puede andar diciendo a todo amén, aleluya, gloria a Dios. Sí. Entonces habla usted Jehová, sí, habla Jehová, gloria a Dios, aleluya, amén. Y entonces montaron a Noé en el burro y amén. Uh-huh. Como que lo montan en el burro y amén. Venga a ver, ¿cómo así? ¿A dónde está eso? Sí. ¿Sí me entiendes, Tavo? Sí, claro. La premura de la gente está repitiendo como loros, Uh-huh. amén, 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 que parecemos becerros. Sí. No nos permite eso Uh-huh. de juzgar, pero es un juzgar, Eso. no señalar. Para sino, señalar ni para condenar. No. Es un juzgar de entendimiento. Exacto. Un juzgar de lo que me están diciendo si es. Para corrección. Exacto. Y si ya lo voy y lo confronto con las escrituras y veo que sí, amén, ahí el Señor me está hablando. Claro que sí. Ahí es una de las maneras en que Dios me habla. Uh-huh. Pero si eso no está acorde con las escrituras, no, Señor. Aquí ¿quién habla? Aquí no está hablando Dios. Sí. Porque las escrituras no están yendo acordes con lo que me está diciendo la escritura. Aquí no es Dios el que está hablando. Y de hecho hay algo tan bonito que para ese entonces Dios hablaba directamente al pueblo. Hoy en día, Freddy, que es lo que tú al principio decías, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y da testimonio él mismo a nuestro espíritu si estamos en el lugar correcto.
algo importante y fundamental para todo, aquel creyente y el no creyente, si hoy en día no tenemos al Espíritu de Dios, entonces difícilmente vamos a poder discernir. Verdaderamente no es con nuestros oídos ni con nuestras vistas, sino con los oídos y nuestras vistas espirituales, que es el Espíritu Santo. Esa es la primera. La segunda, lo que hemos hablado ahorita, cuando sentimos, yo puedo sentir, porque el Señor espiritualmente en la noche, o Gustavo, Claro, por supuesto. hoy salimos, nos vamos, van a encontrarme en la iglesia y tal me puede decir mañana, Freddy, anoche después de que salí, me inquieté toda la noche, estuve pensando esto, el Señor me llevó a leer esto, el Señor me hizo sentir esto. Es mejor decir de esta manera: creo que el Señor me dice que te diga. Creo. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque el Señor puede inquietar, me puede inquietar. Y en una oración, por supuestamente. O sea, háblale a Freddy veramente que hay una inquietud fuertemente con lo que puede estar pasando. Quizás, una alerta. O también, Tavo se puede acostar, soñó algo, se levantó, buscó en las escrituras, empezó a orar y todo había una concordancia en todo. Claro. No, yo tengo que decirle esto a Freddy. Freddy, mira, yo creo que el Señor me está diciendo que te diga esto. Sí. Yo creo que el Señor me está diciendo, distinto al Señor me dijo. Sí. Distinto a Dios me dijo. No, yo creo. Sí. Ponga esa palabrita antes. Cuando alguien les llegue con esa palabrita antes, preste un poquito más de atención. Cuando lleguen con la palabrita, el Señor me dijo. Yo personalmente, yo creo que Gustavo también, tenemos la reserva. Sí, por supuesto. Yo creo que es mejor tener la reserva, pero cuando le creo que es lo que el Señor, es como cuando alguien va a predicar en una iglesia, lo lógico, es decir, creo, voy a compartir lo que creo el Señor me dice que les diga a ustedes. Claro. No decir, el Señor me dijo que les diga, no, Tavo, no, yo creo. Eso no va. Yo creo, porque entonces si el Señor me dijo que le diga y entonces resulta que empieza a compartir y lo que habló no acorde con nada de la Biblia, entonces el Señor se equivocó. No, ¿sí me entiende? Sí. Entonces por eso es mejor decir creo. Sí. Porque en ese creo, esa palabrita creo, si usted comete algún error, a lo mejor el que se equivocó fue usted y no el Señor. Por supuesto. Y eso es lo que la gente hoy en día no entiende. Sí. Entonces le vamos haciendo caso al que dijo, al que ese otro dijo y ese otro dijo. Y como hoy en día hay tanto, lo que sea ahorita, hay tanta facilidad para escuchar la palabra. Sí. Entonces en las redes escuchamos que dijo y que dijo y que dijo. Sí. Entonces nos llenamos de un montón de información, entonces todos dijeron y todo, entonces el Señor me está hablando por Dime a medio mí, de tanta gente. sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos dependientes de la persona, de lo que le está diciendo Dios a esa persona y no buscamos lo que verdaderamente, qué es lo que pasó con Samuel y Elí. Ya Elí iba a ser apartado, mas sin embargo Elí no lo trajo a Samuel para que lo escuchara a él, sino que lo llevó a que él tuviese una relación con el Señor, esa intimidad. ¿Ve? Para que comenzara a gustar o a degustar lo que era la voz audible y la dirección de Dios para con su vida. Hay algo que vamos a hacer voy a decir la tercera y ahí ya les digo eso. La tercera es que usted no tiene por qué sentirse, o no tenemos por qué sentirnos poco espirituales por el hecho de que Dios no me habla. Pues porque hay mucha gente que está y se sienten sí, no, yo conozco gente frustrada, sí, no, se van, se apartan. Yo conozco gente, pues que a mí Dios no me habla. Sí. Y se sienten espiritualmente derrotados. Sí. O sea, se sienten que ellos como si le estuvieran fallando a Dios, pero no, usted no tiene por qué sentirse así derrotado. Para nada. Porque la manera en que Dios le habla está aquí. Amén. Cada que usted lee las escrituras, cada que usted entiende, cada que usted busca, escudriña, llega acá y el diablo lee algo que está acá escrito de parte de Dios, Él está hablando. Amén. Y si para corroborar quiere decirlo Freddy, hay otros ejemplos. Claro, toda la palabra de Dios, desde el Génesis, como se decía al principio, hasta el Apocalipsis, Dios ha estado hablando a nuestras vidas y hablará de diferentes formas. Apocalipsis 3:20, que es
el versículo que realmente muchas veces se usa para evangelizar es el tiempo que hoy en día también podemos hacerlo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él. O sea, escucha. ¿Qué hace Dios? Bueno, está en la puerta de tu corazón. Escucha lo que Él está allí. Si tienen por ahí papel y lápiz, les voy a dar un teléfono. Jeremías. No, otro. Es el teléfono para que usted llame directamente a Dios. Amén. Lo llama directamente, no crea que es mentiras. Es en serio. 266 3927. ¿Sí sabes qué son, Tao? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 200. ¿Cuántos libros? 66. Claro. Se divide en dos. 2, 66. 66. ¿Cuántos tiene el antiguo? 39. Ajá. ¿Cuántos tiene el nuevo? 27. 27. 27, perdón. Ahí está. Ajá. 266, 39, 27. 27. Claro. Y ahí le contestan. Sí. Aquí le contesta. Amén. Aquí está. Directa. Él le habla directamente a usted, Sí. sin necesidad de intermediarios. Usted lee esto, usted llama, lee. Acá está, vean. 66 libros tiene la Biblia. Amén. Aquí está la palabra de Dios. Amén. Aquí está Dios hablándole a usted. No se deje ganar por nada. La No. pereza no le puede ganar. No. Usted necesita hablar con Dios, comunicarse con Él. Aquí está. Amén. Amén. Aquí está, en cualquiera de sus versiones, ahí está. Sí. Ahí está la escritura. Entonces, ¿qué le iba a decir antes de esta parte? Hay veces que el Señor, 3 de la mañana, usted se levanta tan Claro. inquieto y usted no sabe por qué. Claro. ¿Te ha pasado? A mí Sí, me ha pasado claro. muchas veces. Por supuesto. Muchas veces. Y empiezo a dar vuelta en la cama. Y digo, Ujú. ¿qué? Nada, me toca levantarme. Claro. Y no es al baño precisamente. Ahí no es Samuel, ahí es Freddy. Sí, el Señor es así. Levántate. Y lo levanta uno, Ujú. sea a orar o a buscar una parte de la Biblia, a leer un versículo, a Sí. leer algo, y usted lee, y usted vuelve y se acuesta y consigue su sueño. Ujú. Pero el Señor en ese momento quiere hablar Claro, con usted. claro. El Señor en ese momento quiere hablar con usted. Sí. Pero a veces no somos como Samuel, Sí. que se levantó ahí mismo. No, a veces el Señor me está llamando en la cama. Ay. Y preferimos dar vueltas Sí. y vueltas Sí. y vueltas. Y el Señor con ganas de intimar con nosotros Ajá. y nosotros haciéndole el feo. No, seamos como Samuel. Claro. Cada Heme que se aquí, inquiete, Señor. heme aquí, ¿qué hay que hacer? Voy, Señor, gracias. 2 de la mañana, 3, 4, la hora que sea que el Señor lo Ujú. inquiete, hágalo. Busque la escritura. Claro. Ahí Él está buscando hablar con usted. ¿Sí o no, Tavo? Claro que sí. Pero a veces queremos nada más escuchar lo Lo que otros. Vamos Queremos- a otro. La La, gente hoy- la consulta médica. Exacto. La gente hoy en día quiere es que le digan las cosas. Sí. Y si otra persona no se la dice, entonces no es de Dios. Como si Dios obrara así. De esa manera. O sea, es una de las maneras. Dios puede hablar por medio de otra persona, Sí. claro. Sí. Pero la manera directa que el Señor tiene para hablar con uno está acá en la Escritura. Claro. No se sienta menos espiritual porque No, no, para es que a mí nada. Dios no me ha hablado así, Freddy. A mí no me ha... Es bueno hablar en lenguas. Pero ¿y si no habla qué? No habla El Espíritu de Dios se va a manifestar de diferentes de formas. diferentes formas. Claro, De claro. diferentes formas, Ujú. Tavo. Pero hay gente que también se siente Se mal por eso. empeña. ¿Por qué? Porque quizás también pasa con aquella persona o con el pastor, con el que está al frente enseñando, transmitiendo el mensaje, de que hace ver o entenderle a la persona, a los feligreses, que realmente si no es de esta manera es porque Dios entonces no ha estado hablando en su vida o que porque Dios no está en su vida. Entonces las personas, el oyente que está allí, realmente se siente mal espiritualmente, se decae, se aparta, se aleja. Pero como Dios tiene diferentes formas de obrar y de operar con Él que toma como hijo, y de hecho hay una escritura en Juan 10 cuando Él decía y hacía esa comparación, la oveja, aun siendo tan torpe, dice que escucha mi voz Ujú. y me sigue. O sea, si hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra importancia? Escuchar Sí. y seguir. Sigamos esta palabra. Escuchar que, exacto, la palabra. Sí. Tanto así que la palabra dice que sé pronto para escuchar y tardo para hablar. Muy tarde. Entonces, ¿qué queremos hacer?
Hablar. Más rápido hablar y hablar. No escuchar. Y no escucharla. Eso es, Tavo, eso es. O sea, nosotros tenemos que ser Muy o sea, sabios. sabio. Esa es la palabra, sabiduría. Sí, O sea, pedís y pedís mal. es otra cosa. O sea, Porque pedís para vuestros deleites. si pidiéramos un poquito de sabiduría para entender lo que el Señor nos quiere decir, nuestra vida fuera totalmente distinta. Totalmente distinta, pero como no sabemos pedir, pues por eso nos pasan las cosas. Cuando Samuel lo llama, el Señor, Samuel dice, cuando en las 3 veces, hasta la cuarta que él ya sabe que va que Jehová, Samuel siempre contesta, heme aquí, heme aquí. ¿Será que Dios no sabe dónde estamos? Dios siempre sabe dónde estamos, ¿cierto? Pero lo que Dios quiere, como decías ahorita, como la oveja, es que nosotros como siervos siempre estemos dispuestos Aquí para Él. estamos, sí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que es ese heme aquí. Disposición. Esa disposición de estar ahí. Wow. Ese heme aquí es esa disposición, Señor, aquí estoy. Sí. El Señor sabe usted dónde está, pero Él lo que está viendo es esa disposición que usted tiene para Él. Amén. Es ese heme aquí, es eso. Wow. Jehová sabía dónde estaba Samuel. Por supuesto. Estaba acostado Ajá. en el En templo. el templo. Ahí estaba Samuel. Llegaba su momento. Pero Samuel, heme aquí. Y Samuel aún, sin saber que era jugado de donde Eli, le decía, heme aquí. Y si hay algo ahorita que viene a mi memoria por lo que acabas de decir, ¿por qué Dios, fíjate tú que ya él estaba en el templo y durmiendo? Dios tiene a lo mejor un tiempo específico con lo que tú decías, en la madrugada te llama. Yo estoy seguro, yo creo estar seguro, creo estar seguro Sí, de que el Señor lo hace porque es el momento en el que nosotros como seres humanos estamos desconectados de este mundo. Wow, sí. Estamos desconectados de este mundo y el Señor ahí. Ven, y uno ahí, heme aquí, como dijo Samuel. Ahí podemos aplicar nosotros el reposo o el Shabbat, el descanso de nosotros que estamos dedicándole. Aun cuando ha sido ajetreado nuestro día y muy dificultoso, pero en ese dormir, en ese reposo, ahí es donde Dios va a hablar. Por eso que tan importante es el reposo con Dios ahí. Ahí está. Porque Dios va a ministrar por nuestra eso vida. cuando usted se va a descansar, usted lo último que tiene que decirle, como lo primero que tiene que decir cuando levanta, es esa relación con el Señor. Gracias por este día que me vas a regalar. Gracias por este día, Señor, que ya me regalaste. Amén. O sea, empezarlo con Él, terminarlo con Él. Y ese heme aquí es esa disposición. Wow. Sí. Esa disposición, heme aquí, Amén. heme aquí, Señor. O sea, la disposición de estar ahí siempre. Amén. Amén. Y Jehová volvió a llamar otra vez. Sí. O sea, Jehová llamó a Samuel una vez. Cuando Samuel se levantó la primera vez, Samuel hubiera podido ir. Y Elí lo devolvió. Y ya me iba a dormir. Y no es Señor, yo voy 2 veces. Heme aquí. 3 veces. Heme aquí. Sí. Jehová llamó 4 veces a Samuel. Sí. Tipificándolo a hoy, es que el Señor llama 1, 2, 3, 4 de diferentes maneras, con diferentes personas, con diferente palabra. ¿Usted no le ha pasado, Tavo? No te ha pasado, a mí me ha pasado. Que en un día cualquiera, vos has escuchado una palabra de Dios en la mañana. Y al mediodía alguien viene y te habla del mismo versículo. Confirma. Y en la tarde vas a la iglesia y el pastor predicó de eso. Y por la noche te vas a acostar y vas a leer y otra vez. Claro que sí. El Señor está llamando ahí. Así como llamó a Samuel, Claro. así te está volviendo a llamar. Así es. Amén. Él llama en la mañana y usted lee, pero este versículo, qué hombre. Bueno, me voy a trabajar. Sí. Llegué al trabajo y entonces Gustavo, Freddy, ve, y él estaba hablando y viene y me Esta Tal vez palabra porque me estás clave. diciendo la palabra. Sí. No, anoche me salió. Sí. Me monto al carro, voy ahí escuchando una predica y resulta que el pastor Sí. entonces está como raro. Y el Señor Dios llamando. llamando. Dios llamando. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Cuántas veces me ha pasado? A mí me ha pasado no, muchas veces, Tavo. muchas Muchas veces, y yo oportunidades. sé que ustedes también. Por supuesto. Ahí habla Dios. Ahí habla Dios. Amén. ¿Quería saber cuándo habla Dios? Ahí Ah. habla Dios. Ah. Ahí habla Dios. Entonces,
¿qué es lo que uno tiene que hacer ahí? Habla Jehová, le dijo Que Samuel. tu siervo Escucha. escuche. Habla Jehová. Ya dijimos, heme aquí. O sea, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Puede que el Señor en el momento no diga nada, pero llama varias veces. Y ya lo último, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y lo que decía ahorita, ¿será que si escuchamos? Oh. ¿Será que si Nos escuchamos? ponemos unos audífonos ahí. No, ponemos a voz Bonnie ahí. Sí, que es otra cosa, que no hay sensibilidad auditiva. La juventud de hoy en día, que Dios me no, perdone, está pero corrompida. no tienen oído. Tiene más oído un Sí, dedo. Sí. ¿No, Tavo? Sí. Pues, ¿por qué? Porque estamos escuchando cosas que no tienen Es que. otra cosa. No tienen que. Que nos aparta, que nos aleja. Pero habla Jehová, que tu siervo escucha. Otra enseñanza de Samuel. Sí. Porque es que cuando pasamos a leer ese capítulo, esa parte de Samuel, no, eso fue Samuel y todo. No, vea lo que trayéndolo al hoy, Wow. se cumple totalmente. Totalmente se cumple al hoy. Actualizado. Entonces, no digamos cuando Eso. habla Dios. No. Cuando habla Dios, ahí está hablando Dios. Amén. Hoy Dios está hablando cada Sí. momento. Aún indiferentemente cuando nosotros le estamos transmitiendo, Dios ha estado hablando infinidades de veces a nuestras vidas, aún estando nosotros aquí. Total. Y lo otro, que siempre puede hablar el predicador, Sí. puede hablar el papá, la mamá, el Así hermano, el que sea puede hablar. Pero si de todos esos que hablan o que hablamos no va con la bendición de Dios, o sea, basado en la palabra del Señor, de nada sirve. Claro. Porque lo otro seríamos motivadores. Que esos hay muchos. Que esos hay muchos, Tavo. Y para motivar, motivamos. Claro. Si fuéramos a motivar y a poner un curso de coach, que están tan famosos Sí, hoy en día, eso es lo que lo pasa. montamos. ¿Qué son los famosos coach? Motivadores. Basados en la escritura, ¿no, señor? Y Más está- de uno no. Y ahí es tanto así, Freddy, que tú puedes diferenciar cuando tú lo estás haciendo para Dios y para el Señor. O sea, transmitiendo algo que de gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Pero ¿qué hacemos? De gracia recibimos, dale like. Ah, sí, por eso te digo, Tavo. ¿Buscando qué? Influencia. Buscando billete, billetico. porque es que lo like, el que lo vean, el que le sirva, eso es plata para el otro. Pásalo como si fuese, mira, hermano, Ah. de una u otra manera, Dios si nos colocó, nosotros no estamos interesados en compartir, Compartir, que se coinonar aprenda. con ustedes. Y Si eso. son 5. Amén. ¿Qué pasó cuando el Señor iba a acabar con Sodoma y Gomorra? Ajá. ¿Qué le decía a Abraham? Ujú. Señor, si hay 50. Por el amor, si hay 50. Claro. Después le disminuyó. 40, por 40. Ujú. 30, Sí, 20, 10, sí. 5. El Señor es así. Claro. Así sea por uno. Por ese uno, vale. Exactamente. Por ese vale esto. Por Así ese es, vale así esto. Entonces, hay gente que si no tiene una multitud, Ajá, de millones de no, millones eso no están bien. no, Eso no es de Dios. Eso está mal planificado. Sí, Hay eso. que volver a Retro- reestructurar esto porque esto no está funcionando. Wow. Es que las cosas de Dios no se reestructuran, las cosas de Dios son de Dios y punto. Ya. Eso, La palabra de Dios es la palabra de Dios, entonces yo voy a reestructurar. No. La voy a mandar a hacer en oro que no, esa es la palabra de Dios y ya. Es así, claro, Tavo. claro. Pero la gente no, se van yendo. Entonces, este pasaje de Samuel es muy bello porque la gente lo ve, pero no queríamos hoy traerlo para que usted entendiera que Dios habla de estas maneras. Y siempre a lo último usted entienda que lo que hay que decir, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y está dispuesto siempre uno a escuchar la palabra de Dios, Sí. que está aquí plasmada. Hay un versículo con respecto a eso que decía, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Hay otro pasaje en Job, capítulo 3, ahorita me refrescando mi memoria, que el Señor le dice a Job, en el capítulo 33, versículo 32, le dice, si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme, tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Pero aquí donde le dice, escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. El versículo 31, perdón. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Escúchame, las instrucciones, ¿cuál es? Escuchar, calla
y óyeme. Calle de hocico. Es que uno no escucha todo, uno lo primero que hace es hablar. Bla, 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 bla. Suelta. Y para terminar con esto, de lo que Dios habla, y pasó en la Biblia, en las Escrituras, le pasó a un amigo conocido, por ahí anda, Balaán. Terco. Vamos a ver, yo creo que todos lo saben porque en la escuela dominical les enseñan a uno eso. Balaán él era como una especie de adivino. Sí. Entonces lo buscaban para que bendijera o para que maldijera. Entonces Balac va y lo busca para que maldiga a Israel, al pueblo. Y él, no, yo no voy a hacerlo si Dios no me dice. Voy a consultarle. No te vamos a dar tanto billete. Y él le dijo, no, usted no va a ir. No, yo no lo voy a hacer. No, te vamos a dar todo lo que usted quiera. Voy a consultarlo otra vez. O sea, ya el Señor le había dicho que no, pero el cabezón quería, va y vuelve y consulta. El Señor le dice, listo, ve con él, pero sigue mis instrucciones. Al otro día se levanta y se va, y él no esperó las instrucciones del Señor. Entonces se fue, cogió su mula y arrancó. La mula, dice la escritura, eso para una película, pues están las escrituras. Claro. La mula va, ahí va en la mula, entonces la mula ve el ángel de Jehová adelante y la mula le para. Y entonces, y se tira por un lado y le estripa una pierna a Balaán. Y Balaán empieza a pegarle a la mulita. Y la mulita, y la de él, y él sigue la va adelante, y la mula ve otra vez y se tira y vuelve y le pega a la mula. Por tercera vez ya la mula se echa y le sigue dando a la mula hasta que la mula le habla. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué no caminas? O sea, y le contesta Tavo. A mí lo que me da risa de esto es que Balaán le contesta. Cuando ya Balaán ve, el Señor le abre los ojos y ve el ángel de Jehová al frente, entendió por qué. Él entendió, exacto. O sea, se estaba. Cuando usted no entiende como Balaán, o no entendemos como Balaán, Dios va a poner a una mula inclusive para que le hable, Tavo. Hasta que usted abra ese entendimiento, abra esa cabeza y vea que es el Señor el que le está previniendo de cosas malas. A veces el Señor lo está previniendo de usted de hacer lo que no debe hacer. Exacto. El Señor lo está previniendo usted como un cabezón, sigue para adelante, dándole. Un mulo. Un mulo, Tavo. Un mulo para adelante. Claro. Y la mulita ahí, y entonces le pega y la mula le habla. Y así somos nosotros, así parezca como risa, pero eso es lo que no somos nosotros. Queremos seguir para adelante haciéndole porque es lo que nosotros queremos hacer. Y el Señor diciendo, no es por ahí, es por acá. Y uno, no por aquí. Pero que va. Hasta que llega un momento en que una mula te va a hablar y te va a hacer devolver y te va a hacer entender qué es lo que el Señor quiere en tu vida. Claro. Esas son las maneras de Dios hablarnos a nosotros. Amén. Pero cuando no queremos, como decía ahorita, escuchar, no queremos escuchar. Óyeme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque ahí le está diciendo, óyeme, o sea, escúcheme. Y después si tiene algo que decir, hable. Que con toda seguridad, cuando Dios habla, ya uno no tiene nada que decir. Que hay dos cosas tan totalmente, según te lo dice, y realmente es así, corroborado, de que dos diferencias, de escuchar a oír. Sí, son muy distintos. Porque escuchamos tantas cosas, pero realmente no filtramos qué es lo que hace cuando oímos verdaderamente. Usted oye ahí un montón de ruidos. Sí. Usted puede ver un montón de cosas acá, pero cuando usted escucha, ¿qué me dijo, hermana? Sí. La va a escuchar. Así hay muchas cosas que están alrededor. La va a escuchar. Te escucho, ok. Y lo que escucho, a diferencia de lo que oigo, lo que escucho se me queda. Lo que oigo se va. Son cosas. Pero lo que escucho se queda. Sí. Y lo que usted escucha lo pone a pensar. Amén. Lo que usted oye no. No. Lo que usted escucha sí lo pone a pensar. Lo que usted oye, oyó. A mí no me pone a pensar una canción de Osborne, ni me dan ganas de vomitar de pronto, pero no me pone a pensar. Pero a mí las escrituras sí me ponen a pensar. Sí. Es como tal aquí como un ejemplo. Hoy aquí estamos escuchando o oyendo diferentes cosas. Usted, cada que hablamos nosotros acá, usted oye una música. Sonido. Pero usted escucha. Estamos escuchando lo que directamente se está hablando. ¿Por qué? Porque le estamos hablando de las escrituras. Amén. No lo estamos hablando desde nuestro corazón, le estamos hablando de las escrituras. Estamos hablando de lo que creemos. Amén. Dios nos dijo que le transmitiéramos a ustedes. Amén. Esa es una de las maneras y de las muchas maneras en que Dios habla. Para que esa pregunta no se sienta mal cuando usted diga, pues que Dios no me habla a mí. Sí le habla. Sí le habla.
las veces que quiera. Y recuerde el pasaje de Samuel, heme aquí, siempre están atentos, Amén. prestos ahí. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Siempre. Como habla con las escrituras. Cuando a la madrugada el Señor lo inquiete, no piense que son los frijoles ni la ganas de ir al baño. Es que el Señor quiere hablar con usted. Entonces, en ese momento cogemos las escrituras o una oración, Amén. intimamos con el Señor y con toda seguridad el Señor va a hablar. Y en la medida en que, como le dijo a Job, escuchemos, nuestra vida va a estar completamente agradable al Señor. Amén. El tiempo se va muy rápido cuando el tema está bueno. Este tema me gustaba mucho porque esa pregunta me la han hecho y me la hice yo mucho tiempo, Sí, y yo claro. me tardé tiempo en entender que el Señor habla de muchas maneras y que la mejor manera era esta. Siempre quise que el Señor me hablara, que llegara un predicador y me dijera, Sí. el Señor dice, Freddy, que vas a ser millonario. ¡Aleluya! No, eso no iba a llegar tan. Como sucede también, Freddy, que bueno, no es para hablar, pues, sino para realmente nosotros podamos entender y madurar un poquito lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque sucede que dentro de las mismas congregaciones vendrán muchos contumaces, como dicen las escrituras, para favorecer a uno, y las personas aún así, cuando hay personas que no me hablan a mí, que no me llame a mí, ¿por qué? Porque uno sabe y discierne que esta persona viene con el sentido o con la impresión, es de impresionar a sí mismo. Así es. Y llama a los que están allí simplemente. Así es, David. Vamos a orar para despedir este Amén. programa, Tao. Que sea el Señor Jesús bendiciéndonos y hablándonos como nos habló hoy. Amén. Porque es Habla la palabra. palabra de Dios, no es palabra de Gustavo ni palabra de John Freddy, Sí. sino que hemos transmitido lo que las mismas escrituras nos han dado a nosotros para transmitirle a ustedes. Amén. Vamos a orar, Tao. Dice la palabra, Ferrar Fred dice en mismo Job capítulo 34, dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que come. Usted pruebe la palabra, aquí está, la palabra profética más segura que tenemos es esta. Y sabe buena, sabe muy buena. Muy buena. Muy buena. Wow. Nos alimenta el alma y todo. Se lo dice a alguien que en algún momento oía la escritura y no sabía ni qué era lo que ¿Qué es lo me que decía. significa? Pero ahora- Pero hoy en día me gozo en la presencia Amén. de la palabra del Señor. Amén. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos todo el honor y toda la gloria por habernos escogido de antemano para que nosotros hoy en día, Señor, fuésemos testigos, no solamente de oír, sino presenciales y ser portadores de esta palabra que nos ha transformado primeramente a nosotros. Gracias a Dios porque sabemos que esta palabra es viva y eficaz y es cortante de espada, que más espada de dos filos. Ella llega al alma, Así es. las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso queremos, Señor, que esta palabra obre conforme a lo que tú has prometido hacer. Que tú te glorifiques una vez más. Heme aquí, Señor, que tu siervo escucha, como dijo Samuel. Amén y amén. Amén. No se les olviden el capítulo, los versículos, léanlo. Es una historia muy bonita. Mira, Si Samuel. pueden estudiar toda la historia ahí, van a ver la vida de Samuel y van a entender muchas cosas. Y paso a paso vamos a ir aprendiendo, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Y eso es esta conexión Jesús. Es un poquito de la palabra del Señor Amén. entregada a nosotros, transmitida de una manera que sea entendible, Así es. pero sin despegarnos de lo que De las lo que la escrituras Escritura. dicen. Así es. Siempre vamos a hablar conforme a lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Dios los bendiga, se les quiere mucho, un abrazo bien grande. Si el Señor Jesús no ha venido, nos vemos la semana entrante. Dios mediante, Dios los nuevamente. bendiga, chao, chao. Oportunidades.